Bienvenidos a Hablando Solo. Hoy no quiero hablar de algoritmos de éxito, sino de algoritmos de clase. Siempre nos dijeron que Internet era el gran democratizador, la plaza pública donde todos valíamos exactamente lo mismo. Pero en 2026 los datos cuentan una historia completamente distinta. En los últimos días, tal vez ustedes también lo han visto, eh, han salido bastantes noticias sobre gente hablando que hay gente pobre usando las redes sociales y clasificándolos como la manera en la que los pobres usan las clases sociales, las redes sociales, perdón. Y eso pareciera solo un problema de clasismo normal mexicano, algo que tenemos malamente pues ya normalizado, porque sabemos que funcionamos así, pero ¿es realmente solo eso o hay algo detrás? Pues resulta que si investigamos un poco, hay de hecho estudios que se han hecho actualmente que hablan justamente de eso. Hay algo que llaman la brecha de uso, que es entretenimiento contra productividad. Hay un estudio reciente que hizo IMDEA, en donde han revelado que las personas con menores recursos económicos pasan más tiempo en redes sociales de consumo pasivo, como lo pueden ser Facebook, TikTok o YouTube, a comparación de las personas con pues poder adquisitivo más alto. ¿Cuál es el perfil de ingresos de las personas que usan redes sociales como su principal o por qué a veces puede llegar a ser su única fuente de entretenimiento? Pues es bastante sencillo saberlo. Estas personas son más susceptibles o se toman el estudio como personas más susceptibles porque muchas veces las redes sociales, tanto Facebook, TikTok o YouTube, se convierten en su única fuente de entretenimiento, su única fuente de ocio, porque es al único que tienen acceso, porque son gratuitas. Esto las convierte en presas bastante sencillas o en el principal foco de estas aplicaciones que las vuelven, pues, básicamente víctimas del scrolling infinito. De acuerdo con este estudio, las personas que tienen ingresos más altos dedican su tiempo en redes sociales a redes sociales que tengan que ver con la productividad, como puede ser LinkedIn o alguna otra red social para tener acceso a noticias que cuestan, cosa que no va a tener una persona que no puede, no porque no quiera, sino porque no tiene los recursos para estar pagando millones de suscripciones o una suscripción a fuentes más confiables de información. Y esto es lo que está detrás de todas estas cosas y por qué está abriendo tantos debates en redes sociales justamente por este fenómeno de la brecha digital de uso. Y el que pertenezcas a una u otra va a estar determinado totalmente por no solo cómo tienes acceso a Internet o si usas Internet, sino cómo y para qué usas el Internet. Ya no es solo la brecha de quién tiene acceso a Internet, porque hoy en día hay muchas formas de acceder a Internet y si bien existe todavía gente que no tiene acceso a Internet, ya hay una gran mayoría que sí. Y aún así se sigue dividiendo entre las personas justamente en cómo lo usan, en si usas el Internet para acceder a información o verificar información de forma confiable o si solo lo usas para entretenerte porque no tienes alguna otra alternativa de ocio o entretenimiento. Entre los ingresos y el tiempo en pantalla. El dato dice que en hogares con ingresos menores a los $30,000 anuales, que eso sería pues aproximadamente un poco más de medio millón de pesos, más o menos. Y entonces este dato dice que las personas que tienen ese tipo de ingresos son los que más consumen plataformas de entretenimiento como TikTok o Facebook. Y eso es un 40% superior a de hogares que tienen un ingreso mayor. Es un 40%, es bastante alto. Y es que solo pensémoslo así. En uno de los podcasts antes de el periodo vacacional hablábamos sobre las redes sociales y el impacto que tienen y cómo ahora
ha impactado en la publicidad que tienen y por qué tienen esa publicidad que es para captar más atención de personas, porque ellos ganan más dinero cobrando una suscripción y aparte petándote de infinidad de anuncios. Hay plataformas que ya están metiendo 3 anuncios sin poder quitarlos cada 15 minutos o cada 10 minutos. Ya es un exceso de comerciales y de publicidad. Y aún así, hay gente que no puede acceder a eso porque no pueden pagar ni siquiera la suscripción más barata, porque si la sumas, pagar la suscripción a, no sé, las más famosas, tan solo una sola debe costar, la más barata debe ser Netflix probablemente, y son 140 pesos al mes. Si lo sumas a las otras, pues van a ser más de 1000 pesos o probablemente incluso más si quisieras pagar todas las plataformas que existen, porque ahora se han dividido aún más y entonces ya todas quieren cobrar porque vea su contenido y se vuelve algo impagable. Entonces terminas no teniendo acceso ni siquiera a entretenimiento, ni siquiera a pasar un rato de ocio viendo algo. Y por eso, pues es más sencillo abrir YouTube, abrir Facebook y ver videos o cualquier cosa. De todos modos, hay una infinidad de proyectos y de cosas que puedes ver. Entonces, muchas veces ni siquiera lo haces. Hay veces en las que ya ni siquiera sabes qué ver, que es otro problema. Y terminas atrapado en reels y videos cortos, que también hablamos de eso, ¿no? De cómo a veces ya ni siquiera sabes qué estás viendo, ya estás en automático, viendo ahí, scrolleando infinitamente hasta que de repente algo te llama la atención. Y regularmente lo que te llama la atención, pues son cosas a veces sin mucho sentido. Solo son, digamos, cosas brillantes que atraen con colores o con algo de repente tu atención y entonces te quedas un poco, pero terminas siguiendo y haces lo mismo por horas, porque no hay nada que realmente te mantenga con atención como cuando ves una película o una serie o cuando estás escuchando música o cuando vas al teatro. Ya no hay nada que realmente mantenga tu foco en una historia o en algo más complejo, sino ya son todo cosas muy, muy, muy pequeñas, muy cortas. Pero sin lugar a dudas, probablemente lo que más me voló la mente es este proyecto del sujeto que, además de que ya hace un tiempo, ya un par de semanas, quizás más, ya casi un mes, se habrán filtrado los contratos que tiene con el Pentágono para filtrar información de las personas que usan ChatGPT. Además, existe un proyecto llamado WorldCoin y que en realidad ya ha alcanzado a millones de usuarios a nivel global y que tiene el 85% de los registros son personas que están en economías emergentes, como lo podría ser México, o barrios periféricos, o sea, marginales, o sea, personas que tienen ingresos bajos. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de aplicaciones o con este proyecto que es solo como el punto de partida? Y eso es lo que me parece preocupante, porque si fuera como un proyecto aislado, pues no había como tanto problema. Hay mucha gente haciendo locuras, pero me parece más un problema porque me parece que es solo como una parte del experimento de ver qué pasa, como lo fue Netflix y en lo que terminó convirtiéndose, que es básicamente lo que teníamos ya, un canal o muchos canales de entretenimiento que están llenos de comerciales y de publicidad y que a ellos les llenan los bolsillos. Y esto es exactamente lo mismo. Y el problema con esto es que lo que están negociando es tu información, son tus datos. Y todo eso es algo bastante peligroso. Porque estamos hablando que es eso lo único que realmente posees, porque es parte de ti.
tus datos biométricos, que en este país se ha hecho como mucho énfasis en eso porque se nos está pidiendo que pongamos nuestros datos biométricos en una curva. Pero hay gente que no solo los está poniendo para poner tus datos en un documento de gobierno, sino que además están negociando con ello. Pero yendo hacia lo que es el programa o el proyecto WorldCoin, que ya es no un proyecto, sino técnicamente una realidad, porque ya tienen millones de usuarios en el mundo, pues se ha convertido básicamente en una forma de, a través de vender tus datos biométricos, ganar dinero. Y tomando en cuenta las condiciones en las que está el mundo, pues es una situación de emergencia que funciona como una renta básica para muchos. Y la cosa está como en todo lo que hace la élite. ¿Es realmente un beneficio para ti? ¿Es realmente una puerta de salida para un tipo de emergencia? ¿O no deberíamos de llamarlo así? No deberíamos de llamarlo una alternativa cuando con lo que se está lucrando es con lo mismo que se ha lucrado durante siglos y que está mal. Y eso es el hambre. Están lucrando con toda esta gente que no tiene ingresos, que pues vive una realidad completamente distinta a la de ellos y que se ve en la necesidad de vender sus datos, de vender lo que son para conseguir algo que les quite el hambre, al menos momentáneamente. Y eso nos deja nuevamente segmentados en dos tipos de, no solo en dos tipos de personas, sino en dos tipos de ciudadanos que ocupan los medios digitales. Y esos son pues el usuario premium, que es el que paga suscripciones para no tener que ver publicidad, usa buscadores que no te rastrean y que te permiten el tal mencionado digital detox, ¿no? ¿Qué es lo que te permite? Entonces, hoy en día el privilegio es que no puedan acceder a tus datos, porque si no tienes ese privilegio, pues probablemente tus datos andan ahí flotando en el aire y eres víctima de todas estas compañías gigantescas que te cobran y encima te llenan de publicidad. Y lamentablemente, pues al menos el 70% de nosotros somos usuarios que tenemos que entregar nuestros datos para que el algoritmo pueda saber y predecir qué es lo que vamos a comprar, ver anuncios cada 15 segundos y estar llenos de publicidad invasiva y de rastreadores, a comparación del otro 30% que son los usuarios pago, que ellos pueden tener un poco más de privacidad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿O cuál es el verdadero precio de algo gratuito? Y nos remontamos a una frase muy vieja que conocemos bastante bien, y es que nada es gratis en la vida. Y realmente nada es gratis en la vida. Porque si bien puedes no estar pagando un producto, no es que no exista un producto. Lo que debes de preguntarte es, si no estoy pagando un producto, entonces ¿cuál es el producto? Y la respuesta a eso es muy sencilla. Cuando tú no estás pagando por un producto, es porque el producto eres tú. Y con eso terminaríamos el día de hoy. Esto fue Hablando Solo. Y hoy deberíamos preguntarnos si el futuro es una fila para escanearse el ojo, como lo hacen en esta aplicación, en este proyecto Working. Y eso va a ser a cambio de criptomonedas. ¿Realmente estamos avanzando
¿O solo estamos aprendiendo a vender lo último que nos quedaba? Empezamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo y ahora prácticamente nos regalamos por completo. Nos vemos en el próximo episodio. No recuerde, no olvides suscribirte. Recuerda que estamos en YouTube. Esta vez nos vimos por primera vez. Probablemente vamos a seguir así. Y recuerda que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Y nos puedes ver, escuchar, como tú quieras. Chao, chao. Nos vemos.